El Salón Hacienda Real en Coyoacán resplandecía bajo las luces doradas de los candelabros. Los arreglos de bugambillas y rosas blancas adornaban cada mesa mientras el mariachi tocaba suavemente en el fondo. Guadalupe Vega, con su vestido color perla y el cabello recogido en un moño adornado con pequeñas flores de azahar, sonreía radiante mientras saludaba a los invitados que habían llegado para celebrar su compromiso con Antonio Mendoza, hijo de uno de los abogados más prestigiosos de la Ciudad de México. «Lupita, estás hermosa», exclamó su prima Verónica, abrazándola con fuerza. «Tu mamá estaría tan orgullosa de verte hoy». Guadalupe sintió un nudo en la garganta al pensar en su madre, fallecida 3 años atrás. «Gracias, Vero. A veces siento que ella está aquí, ¿sabes? La fiesta de compromiso era perfecta, exactamente como Guadalupe la había soñado desde niña. A sus 32 años, había construido una carrera exitosa como arquitecta, pero el matrimonio con Antonio representaba la consolidación de una vida que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Él era guapo, carismático, y su familia pertenecía a ese círculo social al que Guadalupe, hija de comerciantes de Xochimilco, siempre había aspirado. El ambiente festivo se interrumpió cuando Guadalupe notó algo extraño. Antonio llevaba más de media hora encerrado en una conversación tensa con Mariana Ruiz, su exnovia, en un rincón apartado del salón. Desde donde estaba, Guadalupe podía ver cómo la mano de Antonio se aferraba al brazo de Mariana con demasiada familiaridad. «Deberías ir a rescatar a tu novio», sugirió con sorna Sofía, su mejor amiga. «Mariana siempre ha sido una víbora». Guadalupe sonrió con confianza forzada. «Antonio puede manejarla. Además, tenemos más de 80 invitados que atender». Pero la preocupación creció cuando vio a Antonio tomarse de un golpe su tercer whisky de la noche. Nunca lo había visto beber así. Algo no estaba bien. Pasaron otros 20 minutos antes de que Antonio finalmente se acercara a Guadalupe. Su rostro, normalmente bronceado y relajado, estaba tenso y pálido. «¿Todo bien, amor?», preguntó ella, intentando mantener la sonrisa para los invitados que los observaban. Antonio la miró con una expresión que ella jamás había visto, una mezcla de desprecio y furia apenas contenida. «¿Podemos hablar en privado?». Su voz sonaba fría, distante. «Estamos en medio de nuestra fiesta de compromiso, Antonio». «¿No puede esperar?». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Guadalupe apenas tuvo tiempo de procesarlo. Antonio se inclinó hacia ella como si fuera a darle un beso, pero en lugar de eso, le escupió directamente en la cara. El salón entero quedó en silencio. El mariachi dejó de tocar, y 50 pares de ojos se posaron en ellos con horror. «La boda está cancelada», anunció Antonio con voz alta y clara. «No me casaré con una mentirosa». Guadalupe permaneció inmóvil, sintiendo cómo el esputo resbalaba por su mejilla, mezclándose con su maquillaje perfecto. La humillación era absoluta. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como fuego en pastizal seco. «¿De qué estás hablando?», logró articular finalmente, consciente de que todo su mundo se desmoronaba frente a las personas que más le importaban. Antonio sacó su teléfono y le mostró una fotografía. «Mariana me acaba de mostrar esto. ¿Te suena familiar?». En la pantalla, Guadalupe reconoció una imagen de ella misma 5 años atrás, en una fiesta en Acapulco con Emiliano Guerra, el hermano mayor de Antonio, con quien había tenido un breve romance antes de conocer a Antonio, un romance que ella había decidido no mencionar jamás. «Eso fue mucho antes de conocerte», balbuceó ella. «Con mi hermano», rugió Antonio. «Mi propio hermano. ¿Y nunca pensaste que era importante mencionarlo?». En ese momento, Emiliano, que había estado observando desde lejos, se acercó intentando calmar la situación. «Antonio, por favor, fue hace años. No significó nada». «Cállate», gritó Antonio empujando a su hermano. «Tú tampoco tuviste los huevos para decírmelo». Guadalupe sintió que las piernas le fallaban. Todo a su alrededor parecía irreal. Podía ver a las tías de Antonio cuchicheando, a sus amigas de la universidad mirándola con lástima, a su padre y sus hermanos tensándose, listos para intervenir. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, Guadalupe hizo lo inesperado. Se limpió lentamente la cara con una servilleta de tela, respiró profundo y sonrió. Una sonrisa pequeña, enigmática,
que desconcertó a todos los presentes, especialmente a Antonio. «Tienes razón», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «La boda está cancelada». Se dio la vuelta y salió del salón con la espalda recta y la cabeza en alto, mientras el murmullo de voces crecía tras ella como una ola. Solo cuando llegó al estacionamiento y se sentó en su coche, las lágrimas finalmente llegaron, mezcladas con algo más, una determinación fría y calculadora, porque si Antonio pensaba que esto había terminado, estaba muy equivocado. Esto apenas comenzaba. 3 semanas después de la humillación pública, Guadalupe despertó en su departamento de la Condesa con una claridad mental que no había sentido en días. Las primeras 2 semanas las había pasado alternando entre ataques de llanto y periodos de entumecimiento emocional, apenas saliendo de su cama excepto para lo esencial, ignorando las llamadas preocupadas de amigos y familiares. Pero esta mañana era diferente. Se miró en el espejo del baño, notando las ojeras bajo sus ojos y los kilos perdidos que habían afilado sus pómulos. «Basta ya», se dijo a sí misma en voz alta. «Es hora de recuperar el control». Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «¿Cómo estás hoy, guerrera? ¿Quieres que pase por unos chilaquiles del Cardenal?» Guadalupe sonrió débilmente. Sus amigos habían sido sus salvavidas durante este tiempo, especialmente Sofía, quien había estado trayéndole comida y asegurándose de que no se hundiera completamente. «Gracias, pero hoy saldré. Te veo en la esquina del Chilaquil a las 11. Tengo algo importante que discutir», respondió. En el café, Guadalupe revolvía pensativamente su café de olla mientras Sofía la observaba con preocupación. «Me alegra verte fuera de casa, pero me preocupa esa mirada», dijo Sofía. «Te conozco desde la secundaria. Esa es tu cara de voy a hacer algo drástico». Guadalupe sonrió, esta vez con más firmeza. «Voy a hacer que Antonio pague por lo que me hizo, y necesito tu ayuda». Sofía dejó su taza sobre la mesa. «Lupe, entiendo que estés dolida, pero la venganza nunca es...» «No es solo venganza», la interrumpió Guadalupe. «Es justicia. ¿Sabes lo que ha estado haciendo Antonio desde la fiesta? Nada, absolutamente nada. Está en Tulum con sus amigos, como si no hubiera destruido mi vida frente a toda la gente que me importa». Sacó su tablet y le mostró a Sofía las fotos de Instagram. Antonio sonriendo en la playa, brindando en clubes exclusivos, viviendo sin consecuencias, mientras ella apenas podía enfrentar las miradas de lástima en su oficina de arquitectura. «¿Y qué planeas hacer?», preguntó Sofía, todavía escéptica pero evidentemente intrigada. «Algo que lo dejará sin habla», respondió Guadalupe. «Pero necesito información primero. Y ahí es donde entras tú». Sofía trabajaba como asistente ejecutiva en el bufete de abogados, donde el padre de Antonio era socio principal. Tenía acceso a información que Guadalupe necesitaba desesperadamente. «Lo que me estás pidiendo podría costarme mi trabajo, Lupe». Guadalupe tomó las manos de su amiga. «Nunca te pediría algo así si no fuera importante. Solo necesito confirmar una sospecha». Durante las siguientes 2 semanas, Guadalupe ejecutó su plan meticulosamente. Con la información proporcionada por Sofía, descubrió algo que confirmaba sus sospechas. Antonio no era el hombre perfecto que todos creían. El bufete de abogados de su padre había estado encubriendo algo grande, algo que involucraba a Antonio directamente. Mientras tanto, Guadalupe se transformó. Se tiñó el cabello, comenzó a entrenar con un entrenador personal y contrató a un detective privado llamado Ramón Vargas, un hombre de pocas palabras y muchos recursos. «Necesito pruebas concretas», le explicó Guadalupe a Ramón en un café discreto de la Roma Norte. «Tengo razones para creer que Antonio Mendoza está involucrado en un esquema de lavado de dinero a través de sus proyectos inmobiliarios en la Riviera Maya». Ramón la miró con una mezcla de respeto y cautela. «¿Cómo llegaste a esa conclusión?» «Soy arquitecta», respondió ella simplemente. «Conozco los números. Los proyectos que él maneja no cuadran financieramente. Además, tengo esto». Le mostró documentos que implicaban a Antonio en transacciones sospechosas. «Esto es peligroso», advirtió Ramón. «Si estás en lo correcto, no solo te enfrentas a Antonio, sino posiblemente a personas más peligrosas». Guadalupe no se inmutó. «¿Puedes conseguirme lo que necesito o no?». Ramón asintió lentamente. «Dame 2 semanas». Durante ese tiempo,
Guadalupe también se reunió con Emiliano, el hermano de Antonio, en un restaurante discreto en San Ángel. La reunión fue incómoda al principio, cargada de culpa y viejos sentimientos. «Nunca quise que las cosas terminaran así», dijo Emiliano, visiblemente afectado. «Antonio siempre ha sido intenso, pero jamás pensé que te humillaría de esa manera». «No vine a hablar del pasado», respondió Guadalupe con firmeza. «Necesito tu ayuda para el futuro». Emiliano la miró con curiosidad. «¿Qué tipo de ayuda?» «Antonio debe ser expuesto por quien realmente es», explicó ella. «Y tú tienes acceso a información que yo necesito». Emiliano dudó. «Es mi hermano, Lupe, a pesar de todo. ¿Y eso justifica lo que hizo? ¿Lo que ha estado haciendo?» Guadalupe sacó su teléfono y le mostró fotos que había recibido de Ramón. Antonio en reuniones con personajes de dudosa reputación. «Tu hermano está metido en algo grande y sucio, Emiliano. Y tu padre lo está encubriendo». Emiliano palideció al ver las imágenes. «¿De dónde sacaste esto?» «Eso no importa. Lo que importa es que tengo un plan, y necesito que decidas. ¿Estás con él o con la verdad?» Después de un largo silencio, Emiliano asintió lentamente. «¿Qué necesitas que haga?» Un mes después de la humillación, Guadalupe estaba lista. Su plan no era solo una venganza emocional, era una estrategia calculada para exponer a Antonio por quien realmente era. Y la oportunidad perfecta se presentaría en el evento anual de beneficencia de la Fundación Mendoza, donde toda la élite social y empresarial de México estaría presente. Guadalupe se miró al espejo una última vez antes de salir de su apartamento. Ya no era la mujer destrozada de hace un mes, ahora era una fuerza imparable, armada con la verdad y una determinación férrea. «Es hora del segundo acto», murmuró para sí misma mientras cerraba la puerta tras ella. La hacienda Los Olivos, a las afueras de la Ciudad de México, brillaba bajo la luz de la luna llena. Cientos de velas iluminaban el camino hacia el gran salón donde se celebraba la gala anual de la Fundación Mendoza. Los invitados, lo más selecto de la sociedad mexicana, llegaban en lujosos automóviles, las mujeres luciendo joyas que costaban lo que muchos mexicanos ganaban en años, los hombres en impecables trajes hechos a medida. Guadalupe llegó deliberadamente tarde. Quería hacer una entrada, y vaya que la hizo. Su vestido rojo escarlata, un diseño de Carla Fernández que se ajustaba perfectamente a su nueva y tonificada figura, contrastaba dramáticamente con su ahora corto cabello negro. El maquillaje, impecable pero atrevido, completaba su transformación. Un murmullo recorrió el salón cuando entró. Nadie esperaba verla allí, menos aún luciendo como si los eventos de hace un mes nunca hubieran ocurrido. Sonrió con confianza mientras avanzaba entre los invitados, aceptando abrazos de quienes se atrevían a acercarse, ignorando las miradas de asombro y los cuchicheos. «Lupita, no puedo creer que hayas venido», exclamó Claudia Montero, una de esas amigas que disfrutaban más del drama ajeno que de una verdadera amistad. «¡Qué valiente eres!». «¿Por qué no vendría, Claudia?», respondió Guadalupe con una sonrisa glacial. «Después de todo, he donado a esta fundación durante años. Las acciones de un hombre no van a cambiar mi compromiso con las causas que importan». Desde el otro lado del salón, Antonio la vio. Estaba conversando con un grupo de empresarios cuando su mirada se cruzó con la de Guadalupe. Por un instante, su máscara de seguridad se resquebrajó, revelando sorpresa y algo más. ¿Miedo? Guadalupe levantó su copa en un brindis silencioso hacia él antes de girarse para saludar a Emiliano, quien se acercaba nerviosamente. «No estaba seguro de que vendrías», murmuró Emiliano besando su mejilla. «No me perdería esto por nada del mundo», respondió ella en voz baja. «¿Está todo listo?». Emiliano asintió casi imperceptiblemente. «Ramón está en posición. Los documentos están en mi maletín. Sofía tiene acceso al sistema audiovisual». «Perfecto. A las 10:30, durante el discurso de tu padre». La velada avanzó como estaba planeado. La orquesta tocaba suavemente, mientras los camareros servían platillos gourmet y vinos carísimos. Guadalupe se movía por el salón con la gracia de una bailarina y la precisión de un general planificando una batalla. Cada conversación, cada saludo, cada movimiento tenía un propósito,
A las 10:15 se acercó directamente a Antonio, quien estaba junto a la barra, intentando parecer despreocupado. Antonio lo saludó con una voz serena que no revelaba el tumulto de emociones en su interior. «¿Te ves bien? Tulum te sentó de maravilla por lo que vi en Instagram». Él se tensó visiblemente. «Guadalupe, no esperaba verte aquí». «Claramente», respondió ella, tomando un sorbo de champán. «Debe ser incómodo para ti». El hombre que escupió en la cara de su prometida frente a 80 personas, teniendo que enfrentarla de nuevo. Antonio miró a su alrededor, preocupado de que alguien pudiera escucharlos. «Mira lo que pasó, me sobrepasé». Estaba furioso. ¿Furioso porque salí con tu hermano años antes de conocerte? ¿O furioso porque Mariana manipuló la situación para su beneficio? Guadalupe mantuvo su voz baja pero firme. «¿Sabes qué? No importa. No vine a discutir eso». «Entonces, ¿a qué viniste?», preguntó él, la desconfianza evidente en su mirada. Guadalupe se inclinó ligeramente hacia él. «Vine a devolverte el favor, Antonio. En exactamente 10 minutos, tu vida cambiará para siempre. Y a diferencia de ti, no necesito escupirle a nadie para hacerlo». Antes de que Antonio pudiera responder, Guadalupe se alejó, dejándolo visiblemente alterado. Se dirigió hacia donde Sofía esperaba junto al equipo audiovisual, fingiendo estar interesada en las fotos de proyectos anteriores de la fundación que se proyectaban en una pantalla. «Todo listo», susurró Sofía. «Emiliano acaba de darme la señal». A las 10:30 en punto, Francisco Mendoza, padre de Antonio y presidente de la fundación, subió al podio para dar su discurso anual. Un hombre imponente de 60 años, con el cabello plateado y la confianza que solo el poder y el dinero pueden dar. «Distinguidos invitados, amigos y colaboradores», comenzó Francisco con su habitual tono grandilocuente. Fue entonces cuando las luces parpadearon y las pantallas que mostraban imágenes de la fundación cambiaron repentinamente. En su lugar aparecieron documentos, extractos bancarios, correos electrónicos y fotografías, evidencia irrefutable de que la Fundación Mendoza, supuestamente dedicada a ayudar a comunidades indígenas, era en realidad un elaborado esquema para lavar dinero proveniente de negocios cuestionables. Y en el centro de todo, señalado claramente en múltiples documentos, estaba Antonio Mendoza. El caos se desató en el salón. Francisco dejó de hablar a media frase, mirando horrorizado las pantallas. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos sacando sus teléfonos para tomar fotos de la evidencia proyectada. Antonio, pálido como un fantasma, buscó frenéticamente a Guadalupe con la mirada. La encontró de pie, tranquila en medio del caos, observándolo directamente. Y entonces, para su sorpresa, ella caminó hacia el podio, tomando el micrófono que Francisco había abandonado en su conmoción. «Buenas noches a todos», comenzó con voz clara y firme que silenció gradualmente el salón. «Lamento interrumpir esta hermosa velada, pero creo que merecen saber a dónde va realmente su dinero cuando donan a esta fundación». Hizo una pausa, permitiendo que su mirada recorriera la audiencia antes de fijarse en Antonio. «Hace un mes, este hombre me humilló públicamente, escupiéndome en la cara frente a nuestros amigos y familiares, porque descubrió que salí con su hermano años antes de conocerlo a él. Un secreto imperdonable, según sus palabras». Hizo una pausa dramática. «Me pregunto qué pensaría él de secretos verdaderamente imperdonables, como usar una fundación benéfica para lavar dinero de actividades ilícitas». Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. Entre los invitados había periodistas de sociales que ahora tenían en sus manos el escándalo del año. Toda la evidencia que ven ha sido enviada simultáneamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General y a varios medios de comunicación, continuó Guadalupe. También encontrarán copias digitales en sus correos electrónicos, porque a diferencia de algunas personas, yo creo en la transparencia. Antonio finalmente reaccionó, avanzando hacia el podio con furia, pero 2 guardias de seguridad lo interceptaron. No eran los guardias habituales de la fundación, sino hombres contratados por Ramón específicamente para este momento. «¡Estás loca!», gritó Antonio, luchando contra los guardias. «Todo esto es mentira, una venganza enfermiza». Guadalupe sonrió serenamente. «La diferencia entre tu humillación y la mía, Antonio, es que la tuya está respaldada por hechos, no por rencor,
no por orgullo herido, sino por evidencia concreta de tus crímenes. Se volvió hacia la audiencia una última vez. Les pido disculpas por arruinar la velada. Por favor, consideren donar a organizaciones legítimas en el futuro. Con esas palabras, Guadalupe dejó el micrófono y caminó hacia la salida, pasando junto a un Antonio ahora silencioso, paralizado por la magnitud de lo que acababa de suceder, y tal como había prometido, lo había dejado literalmente sin habla. Afuera, la noche era fresca y clara. Ramón la esperaba junto a un coche. «Está hecho», dijo él simplemente. «La policía estará aquí en minutos». Guadalupe asintió, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y vacío. «Gracias por todo». Mientras el coche se alejaba, Guadalupe miró hacia atrás una última vez, viendo las luces de la hacienda y el caos que había desatado. Su venganza estaba completa, pero el sabor era más amargo de lo que había anticipado, porque a pesar de todo, una parte de ella todavía recordaba al Antonio que había amado, y esa parte se preguntaba si realmente había ganado algo esta noche, o si solo había añadido más dolor a una historia ya dolorosa. Los días siguientes al escándalo en la hacienda, los olivos pasaron como un torbellino para Guadalupe. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas ávidos de exclusivas, mensajes de apoyo de amigos y familiares, e incluso ofertas para escribir un libro sobre su experiencia. Las noticias se propagaron como fuego por los medios nacionales. Fundación Mendoza, caridad o lavado de dinero. Arquitecta desenmasca a exprometido corrupto. Escándalo en la élite mexicana. Venganza y justicia. Su rostro aparecía en portadas de revistas y noticieros, convirtiéndola en un símbolo improvisado de la lucha contra la corrupción. Pero lejos de las cámaras y los titulares sensacionalistas, Guadalupe experimentaba un torbellino de emociones contradictorias. Sentada en la terraza de su departamento una semana después, contemplaba el atardecer sobre la Ciudad de México mientras repasaba mentalmente los acontecimientos recientes. Antonio había sido detenido esa misma noche, junto con 2 ejecutivos de la fundación. Su padre, Francisco, había sufrido un infarto menor al día siguiente y estaba hospitalizado bajo vigilancia policial. La investigación se había ampliado a todo el bufete de abogados, afectando a docenas de personas, algunas culpables, otras posiblemente inocentes. El teléfono vibró con un mensaje de Emiliano. «¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo». Guadalupe dudó antes de responder. Su relación con Emiliano había sido puramente estratégica durante la planificación de su venganza, pero ahora que todo había terminado, no estaba segura de qué quedaba entre ellos. Finalmente acordaron encontrarse en un pequeño café de Coyoacán, lejos de los lugares que frecuentaban normalmente. Cuando llegó, Emiliano ya estaba allí, con aspecto demacrado y ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Te ves terrible», comentó ella mientras se sentaba frente a él. «Tú, en cambio, te ves exactamente como alguien que acaba de destruir a una familia entera debería verse», respondió él con amargura. Radiante. Guadalupe sintió una punzada de culpa, pero la reprimió rápidamente. «No fui yo quien construyó un imperio sobre actividades ilícitas, Emiliano. Ustedes tomaron sus decisiones mucho antes de que yo entrara en sus vidas». Emiliano pasó una mano por su cabello desordenado. «Lo sé, y sé que hice lo correcto ayudándote, pero eso no lo hace más fácil. ¿Cómo está tu padre?» «Estable. Los médicos dicen que se recuperará físicamente». Hizo una pausa significativa. «Pero ha perdido todo. La reputación que construyó durante 40 años. El bufete. Probablemente su libertad cuando avance la investigación». Guadalupe asintió lentamente. «¿Y Antonio?» «Niega todo, por supuesto. Dice que fue manipulado, que no sabía lo que estaba firmando». Emiliano soltó una risa sin humor. Lo típico de Antonio. Nunca ha sido responsable de nada en su vida. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. «¿Valió la pena, Lupe?», preguntó finalmente Emiliano. «¿Te sientes mejor ahora?». Guadalupe consideró la pregunta seriamente. «No se trata de sentirme mejor. Se trata de justicia. Antonio me humilló públicamente por algo que ni siquiera era un crimen. Yo expuse sus crímenes reales. La diferencia es sustancial. Pero mi pregunta sigue en pie. ¿Valió la pena?». Antes de que Guadalupe pudiera responder, su teléfono sonó. Era Sofía. «Lupita,
¿Has visto las noticias? Mariana Ruiz acaba de dar una entrevista exclusiva. Está implicando a Antonio en todo tipo de negocios turbios, diciendo que ella tiene más pruebas. Está tratando de conseguir un trato con la fiscalía. Después de colgar, Guadalupe miró a Emiliano con una expresión indescifrable. Parece que las ratas están abandonando el barco. «¿Ves? Esto es lo que has desatado», dijo él frustrado. «Una vez que empieza, no sabes dónde terminará». 3 días después, Guadalupe recibió una visita inesperada en su oficina. Estaba revisando planos para un nuevo proyecto cuando su asistente le informó que Lucía Mendoza, la madre de Antonio y Emiliano, insistía en verla. Lucía entró con la dignidad de una reina destronada. A sus 60 años, seguía siendo una mujer hermosa, aunque ahora las líneas de preocupación marcaban profundamente su rostro. «Señora Mendoza», saludó Guadalupe, indicándole que tomara asiento. «No esperaba verla». «Imagino que no», respondió Lucía con voz controlada. «Vine a entregarte esto personalmente». Le extendió un sobre. Dentro había una carta manuscrita de Antonio, fechada del día anterior, desde el reclusorio. Guadalupe la leyó en silencio, su expresión cambiando sutilmente mientras avanzaba por las palabras de Antonio. En la carta, él admitía parcialmente su culpabilidad, pero también revelaba algo que Guadalupe no sabía, que su participación en los negocios ilícitos había comenzado como un intento desesperado de impresionar a su padre, de demostrar que podía ser tan astuto y exitoso como él, que se había sentido inseguro junto a Guadalupe, una mujer que había construido su carrera por mérito propio, mientras que él siempre había vivido bajo la sombra de su apellido. «No espero que esto cambie tu opinión sobre mi hijo», dijo Lucía cuando Guadalupe terminó de leer. «Lo que hizo en vuestra fiesta de compromiso fue imperdonable, y lo que ha hecho después, bueno, deberá responder ante la justicia». Guadalupe dobló cuidadosamente la carta y la devolvió al sobre. «¿Por qué me trajo esto? Porque creo que mereces saber toda la verdad, no solo la parte que te conviene para tu narrativa de venganza». La voz de Lucía se quebró ligeramente. «Mi hijo cometió errores terribles, pero también fue moldeado por un padre que nunca le dio la aprobación que desesperadamente buscaba, y por una sociedad que valora las apariencias sobre todo lo demás». Se levantó para irse, pero antes de salir, añadió: «La venganza puede parecer dulce, Guadalupe, pero raramente trae paz». Esa noche, Guadalupe no podía dormir. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, junto con fragmentos de la carta de Antonio. Se levantó y salió a su terraza, contemplando la ciudad iluminada bajo un cielo sin estrellas. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Ramón, el detective. «Tengo información nueva sobre Francisco Mendoza. Creo que deberías verla. Es más grande de lo que pensábamos». Guadalupe sintió un escalofrío. Justo cuando creía que todo había terminado, aparecían nuevas complicaciones. Concertó una reunión con Ramón para la mañana siguiente en una cafetería discreta cerca del Monumento a la Revolución. El detective llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y expresión grave. «Lo que encontré va más allá de Antonio y la fundación», explicó Ramón en voz baja mientras le mostraba documentos. «Francisco Mendoza ha estado involucrado en una red de corrupción que afecta a jueces, políticos y empresarios de alto nivel. Tu ex-suegro no es solo un abogado corrupto, es una pieza clave en un sistema diseñado para proteger a los poderosos». Guadalupe examinó los documentos con creciente inquietud. «¿Qué significa esto para Antonio?» «Significa que tu ex prometido probablemente sea más un peón que una mente maestra. Importante sí, pero reemplazable en el esquema mayor». Ramón la miró intensamente. «La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar con esto?». Esa pregunta la persiguió durante días. ¿Debería continuar tirando del hilo, exponiendo toda la red corrupta, o era momento de dar por terminada su cruzada personal? Una semana después, Guadalupe se encontraba en el apartamento de Sofía, compartiendo una botella de vino mientras procesaban los acontecimientos recientes. «He recibido ofertas para entrevistas, un libro, incluso un documental», comentó Guadalupe, mirando pensativamente su copa. «Todo el mundo quiere escuchar la historia de la novia humillada que derribó un imperio». Sofía sonrió con ironía. «¿Y qué les vas a contar? ¿Que te has convertido en una justiciera accidental?
¿Que ahora tienes la oportunidad de exponer la corrupción sistémica en México? No lo sé. Guadalupe suspiró profundamente. Una parte de mí quiere seguir adelante, usar la información de Ramón para llevar esto hasta el final. Otra parte solo quiere recuperar mi vida, volver a diseñar edificios en lugar de venganzas. ¿Y qué hay de Emiliano?, preguntó Sofía cautelosamente. Guadalupe se tensó ligeramente. ¿Qué hay con él? Vamos, Lupe. He visto cómo se miran. Hay algo ahí que nunca terminó realmente. Eso sería complicado. Su hermano está en la cárcel gracias a mí. Su padre en el hospital. No es exactamente el escenario para un romance. Las mejores historias nunca son simples, respondió Sofía con una sonrisa comprensiva. Días después, Guadalupe tomó una decisión. Entregó toda la información de Ramón a una periodista de investigación de confianza, con la condición de que su nombre no apareciera vinculado a las nuevas revelaciones. Era hora de que otros continuaran la lucha contra la corrupción. Ella había hecho su parte. Una tarde lluviosa, mientras trabajaba en los planos de un nuevo centro cultural en Xochimilco, recibió una llamada de Emiliano. «Mi padre quiere verte», dijo sin preámbulos. «Está siendo trasladado a arresto domiciliario por su condición médica». «¿Para qué quiere verme?» «No lo sé exactamente, pero parece importante». La mansión de los Mendoza en Las Lomas, antes imponente y majestuosa, parecía ahora sombría bajo la vigilancia policial. Guadalupe fue escoltada hasta el estudio, donde Francisco Mendoza la esperaba, notablemente envejecido por los eventos recientes. «Señorita Vega», saludó con voz débil desde su sillón. «Gracias por venir». «No estaba segura de hacerlo», admitió ella francamente. Francisco asintió lentamente. «Lo entiendo. Después de todo lo que ha pasado, no merezco su tiempo, pero hay algo que necesito decirle». Le extendió un folder. «Esto contiene la escritura de un terreno en La Condesa. Era el lugar donde Antonio planeaba construir la casa que compartirían después de la boda. Lo compró hace un año, como sorpresa». Guadalupe tomó el folder con manos temblorosas. «¿Por qué me da esto?» «Porque legalmente es suyo. Antonio lo puso a su nombre, aunque nunca se lo dijo». Francisco hizo una pausa para recuperar el aliento. «Mi hijo cometió muchos errores, algunos imperdonables, pero su amor por usted era genuino, a su manera retorcida». Guadalupe no supo qué responder. «No le pido que lo perdone», continuó Francisco, «solo que entienda que bajo toda esa arrogancia y malas decisiones había un hombre inseguro y emocionalmente dañado. Uno que yo ayudé a crear con mis expectativas imposibles y mi ejemplo moralmente cuestionable». Cuando Guadalupe salió de la mansión, se sentía extrañamente ligera, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera levantado de sus hombros. En el jardín se encontró con Emiliano, quien claramente la había estado esperando. «¿Estás bien?», preguntó él, preocupado por su expresión pensativa. «Creo que sí», respondió ella sinceramente. «Es solo que todo esto ha sido tan intenso. La humillación, la venganza, las revelaciones. A veces me pregunto quién soy ahora, después de todo esto». Emiliano se acercó un paso. «Siempre has sido Guadalupe Vega, la mujer brillante y fuerte que conocí hace años. Eso no ha cambiado». «Todo ha cambiado, Emiliano». «No todo». Sus ojos se encontraron con una intensidad que hablaba de posibilidades no exploradas. Algunas cosas solo estaban esperando el momento adecuado. 3 meses después, la tormenta mediática había amainado considerablemente. Antonio enfrentaba un largo proceso judicial, al igual que Francisco y varios socios del bufete. La investigación periodística había destapado una red de corrupción que seguía sacudiendo los cimientos del poder en México. Guadalupe había vuelto a centrarse en su carrera de arquitecta, ahora con un prestigioso encargo para diseñar un centro comunitario en Xochimilco, cerca de donde creció. Y aunque era demasiado pronto para ponerle nombre, lo que estaba creciendo entre ella y Emiliano parecía prometedor, a pesar de las complicadas circunstancias. Una tarde, mientras revisaba el correo en su oficina, encontró una carta del reclusorio. Era de Antonio. Dudó largamente antes de abrirla, temiendo que pudiera reabrir heridas apenas cicatrizadas. Finalmente, respirando profundo, rompió el sobre. La carta era breve. «Guadalupe, no espero tu perdón ni lo merezco. Solo quiero que sepas que entiendo ahora lo que hice. No solo el día que te escupí, sino todos los días anteriores,
en que te mentí sobre quién era realmente. Estoy enfrentando las consecuencias de mis acciones, como debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Espero que encuentres la paz y la felicidad que mereces, lejos de toda esta oscuridad que yo ayudé a crear. Antonio. Guadalupe dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolso. Luego miró por la ventana hacia el horizonte de la Ciudad de México, una metrópolis de contradicciones, donde la justicia y la injusticia convivían diariamente, donde las historias personales como la suya se entretejían con las realidades sociales más amplias. Su teléfono sonó con un mensaje de Emiliano. «¿Cenamos esta noche? Tengo una idea para ese terreno en la Condesa». Guadalupe sonrió. La vida continuaba, con sus complejidades y posibilidades. Su historia con Antonio había terminado de la manera más inesperada, pero su propia historia seguía escribiéndose. Al final, su venganza no había sido realmente sobre humillar a Antonio, como él la había humillado a ella. Había sido sobre recuperar su poder, sobre negarse a ser una víctima, sobre exponer verdades incómodas que necesitaban salir a la luz. Y en ese proceso, había descubierto una fuerza en sí misma que no sabía que poseía. Una fuerza que ahora podía canalizar no hacia la venganza, sino hacia la reconstrucción de su vida, de sus relaciones y quizás incluso, a través de su arquitectura, de pequeñas partes de su ciudad. Porque a veces, de las ruinas más dolorosas, surgen las estructuras más hermosas y resistentes. Y Guadalupe Vega, la arquitecta que había diseñado la caída de un imperio corrupto, estaba lista para diseñar algo nuevo y esperanzador entre los escombros.